Probablemente te ha sucedido alguna vez o te sucede comúnmente que cuando estás en conversación con alguien y la cosa se va calentando y se pone en tono de discusión, puedes llegar a una paralización por un temor muy grande al estallido de otras personas, por un temor muy grande al propio estallido, o entras en un no saber qué decir, en un bloqueo, en una sensación de no comprensión. Bueno, si ese es el caso, este vídeo va dedicado a poder poner una lupa en qué sucede en esos momentos y en ver cómo la mente bloquea al plano emocional de tal forma que toda la información para comprenderme que trae la emoción, al quedar bloqueada, quedo en una incomprensión total de mí misma. Os lo voy a presentar en varios pasos a este bloqueo que la mente hace con la emoción y vamos a ir hablando de cada uno de ellos. El primero es que en la mente está plantada la creencia de que está mal lo que estás sintiendo. Es una creencia que se planta desde muy temprana edad, desde los inicios, en los que, por ejemplo, en los entornos en los que un niño manifiesta una ira o un enfado, por ejemplo, cuando los adultos que están con ese niño tampoco saben gestionar su propio enfado porque tienen un juicio hacia la ira, esto va de generación en generación, ese niño cuando se enfada quizás recibe respuestas del tipo te pones muy feo cuando te enfadas, cuando no te enfades no seas malo, te vas a quedar solo si sigues enfadándote, etcétera, etcétera. La mente del niño muchas veces toma de forma literal estas cosas, de tal manera que se va acostumbrando poco a poco a ir reprimiendo ese enfado. ¿Y qué empieza a suceder? Aquí vamos al paso número 2. Empezamos a hacernos la pregunta, ¿qué debería estar sintiendo? Si está mal esto que siento, entonces ¿qué debería estar sintiendo? Por ejemplo, debería estar sintiendo compasión y estoy sintiendo ira. Entonces me siento malo. Aquí la culpa juega un papel fundamental. El juicio primero, con la creencia, y luego la culpa. De forma que lo que inicialmente surgió, ese enfado que surgió, al ser juzgado, queda bloqueado, queda como si la mente pusiera una presa en ese agua que tendría que fluir, que son las emociones. El tercer punto es que negar una emoción es negar una información, además de negar una energía. ¿Por qué? Seguimos poniendo el ejemplo de la ira, ¿no? Si yo tengo ira, pero me he acostumbrado a que si tengo ira está asociado al juicio de que está mal que la sienta, soy mala, me van a abandonar si la manifiesto, voy a herir a alguien si la manifiesto, etcétera, etcétera, a lo mejor no me estoy dando cuenta de que esa ira está actuando como semáforo de que tengo un límite que estoy traspasando. De esta forma, lo que sucede aquí es que perdemos la capacidad de expresión porque abandonamos la capacidad de preguntarnos qué nos está pasando en este momento. Porque hemos sustituido la pregunta de qué estoy sintiendo ante esta persona que me causa de verdad por la de qué debería estar sintiendo. Y del qué debería estar sintiendo vienen otras preguntas hijas que son qué debería decir, cómo debo comportarme, totalmente ya en división de lo que me está sucediendo. Si me pregunto qué estoy sintiendo realmente, en lo profundo voy a encontrar ese enfado. Y ese enfado quizás me esté diciendo que tengo que poner un límite, que tengo que decir que no a algo, que tengo que soltar una situación. Pero el pánico que tengo a esa posibilidad por las creencias que la mente ha puesto encima de esa posibilidad me impiden realizar lo que quiero realizar y queda un bloqueo. Ante ese bloqueo, la mente se sobreactiva y empieza a funcionar por su cuenta. Siguiente punto es que la mente, como digo, se sobreactiva y empieza a funcionar al servicio de él qué debería estar sintiendo en lugar de funcionar al servicio de qué estoy sintiendo realmente.
Por tanto, para que cuadren las cosas con lo que yo debería sentir, la mente empieza a crear una argumentación y una interpretación que vaya acorde a lo que debería estar sintiendo. Sin embargo, lo que podemos decir que es lógico es lo que va acorde con lo que realmente estoy sintiendo. Si estoy sintiendo que mis tripas me dicen hasta aquí porque ya no puedo más, ahí, solo asumiendo esa emoción, puedo aprender a expresar qué me sucede en ese momento. Lo que pasa es que nos encontramos con la paralización, que muchas veces es la paralización del propio niño, de la propia niña, que sintió en cada momento que se sentía como rechazado, regañado, etcétera, etcétera. Y en esa paralización necesitamos poder aprender a trascenderla y expresar y manifestar nuestras necesidades y nuestros límites, que eso es pues todo un aprendizaje que nos llevará mucho tiempo, que nos llevará el tiempo que nos lleve. El siguiente paso es que esta emoción inicial, esa emoción natural, esa emoción lógica, empezamos a sustituirla por la emocionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Si esa emoción de la ira la he dejado bloqueada y estoy en un proceso que he entrado a justificarme, y la mente está justificando cosas con una interpretación que está al servicio del que debería estar sintiendo, puedo empezar a sentir frustración, pena por el otro, pena por mi propia vida. Todo eso ya es el campo de la emocionalidad. Culpa. No es lo mismo que una ira que en un momento dado me está manifestando algo. Así pues, podemos decir que la emocionalidad es un charco y que la emoción es un río por el que si la dejamos y la conocemos y la permitimos y la aceptamos, nos viene muchísima comprensión de nosotros mismos. Pero para eso necesitamos empezar a preguntarnos la pregunta básica inicial que hemos sustituido, que es ¿qué estoy sintiendo realmente ante esta situación o persona que me hace sentir de verdad? En lugar de qué debería estar sintiendo o cómo debería comportarme. Ante el conocimiento de lo que estoy sintiendo verdaderamente, necesitaré un tiempo y un espacio de procesado para conocerme, para comprenderme. Cuando, por ejemplo, tenemos situaciones de conflicto, de discusión o lo que sea, en lugar de después hacer un procesado de ver qué he sentido, qué me ha producido, buscamos rápidamente o hablar con alguien, o ver una película, o comer, o fumar, o el sexo. Estamos tratando de evitar aquello que nos ha producido la situación. Poder conocer el mundo emocional es un viaje inverso. Necesitamos exactamente conocer esa emoción. ¿Por qué? Porque, como decimos, trae una información tremendamente valiosa para que yo me pueda conocer, para que yo me pueda comprender qué me está pasando y así poder expresar también lo que me está pasando y vencer ese miedo y evitar la paralización. Para eso necesito autocomprensión. Por tanto, podemos ver a qué va unida mi expresión, qué estoy manifestando, lo que debería estar sintiendo, lo que debería estar pensando o lo que realmente estoy viviendo. Mi expresión puede ir unida a una mente que está atada a lo que debería, o puede empezar a ir unida a una expresión de lo que verdaderamente estoy sintiendo. Te voy a dejar aquí un ejercicio que a mí me gusta mucho realizar con las personas para que podamos ir aprendiendo a discernir, porque para mí la capacidad de discernir, de ver las dos cosas y la diferencia, ayuda muchísimo a nuestro cerebro, a nuestra mente, a nuestra comprensión, a nuestro corazón, a nuestra conciencia, a todos nosotros, a poder elegir al servicio de qué quiero poner esta mente, sino al servicio de la verdad, de la realidad de lo que me está sucediendo, o al mundo de los deberías ilusorios que me alejan, me disocian de mí y me dividen y me coartan la expresión. Y es que después de ciertas situaciones que tú sientas que te hayan movilizado, bueno, primero tienes que aprender a reconocer que te han movilizado, porque muchas veces uno
es como que dice, venga, no ha pasado nada. Reconocer que te ha movilizado, que es lo más humano que existe y está maravilloso. Aprender a reconocer que si hay emociones por ahí negadas, el hecho de que las aceptes te va a traer comprensión propia. Y en un cuaderno, así como este, por ejemplo, pones en esta parte de aquí, puedes poner qué es lo que he expresado en la situación, cómo me he expresado, tal cual lo que ha sucedido, ¿no? Qué he hecho, qué ha sucedido, qué he manifestado. Y a la derecha, pregúntate, ¿qué sentía realmente? ¿Qué hubiera dicho realmente? ¿Qué pensaba realmente? Para que puedas ver la diferencia que a día de hoy tienes en lo que manifiestas y expresas y empieces a preguntarte por lo otro. ¿Qué es lo otro? ¿Qué me produce de verdad esta situación? ¿Qué siento ante esta persona? ¿Qué creencias me ha saltado en esta situación? Ese tipo de preguntas, si te las vas contestando, las puedes diferenciar con el tipo de preguntas inconscientes que nos hacemos, que es qué debería estar sintiendo, cómo debería expresarme, etcétera, etcétera. Así que aquí te dejo esta herramienta por si la quieres usar. Si resuenas con todo esto y quieres profundizar aún más, pues en esto se basan parte de mis acompañamientos, en aprender a reconocer esas emociones negadas, a darse el permiso a que toda emoción es bienvenida. Esta es una maravillosa afirmación para decirse, toda emoción que surge de mí es bienvenida. Aprender a conocer tu mundo emocional, a discernir la emoción que te trae información de las emocionalidades que no te traen nada más que bucles mentales, a aprender a poner límites, a aprender a expresarte, a aprender a fortalecerte a la hora de afrontar situaciones, y a todo eso pues te acompaño con mucho gusto. Y te dejo también aquí un link, ahí en comentarios, a un trocito del dossier que es una parte del acompañamiento que hago en diferentes fórmulas. Si quieres, pues me escribes por privado o al mail laurafcampillo@gmail.com y ahí podemos charlar sobre las posibilidades. Espero que te haya sido útil.